por recordarme. Ya me pasó, el otro día me pasó que no grabé una clase entera, ¿no? Eh, pero está grabándose. Sí, ya, ok. Entonces, el método de mínimos cuadrados eh, establece que la regresión se va a establecer como una recta, donde M es la pendiente y B es el intercepto en el eje vertical. Eh, la cuestión es que, ¿qué queremos linearizar? Usualmente linearizamos casos como estos que tenemos acá. Son casos no lineales porque peso es una función de una constante multiplicada por la longitud del organismo elevado a una potencia. Usualmente B está alrededor de 3 y A puede tener valores muy variables. Eh, eh, Otro caso, lo habíamos visto en un porcentaje, donde el, la curva es una curva extraña, una curva en forma de S, cuya función es 1 sobre 1 más e a la elevado a la esto. Otra ecuación era el crecimiento de una bacteria o crecimiento de una microalga, donde tenemos un crecimiento exponencial, eh, donde nt es igual a n0, un inóculo que colocamos en un medio y empieza a crecer con una velocidad a multiplicada por el tiempo. Pero otra ecuación que es muy parecida a esta es nt igual n0, que es el inóculo que colocamos, por x elevado a la r por t. No, en función del tiempo, ¿no? Ok, entonces, estos son funciones exponenciales. Fíjense que si el valor de R es mayor a 1, los animales crecen de una manera acelerada, es decir, nos da una curva que asciende rápidamente hacia el infinito. Y finalmente tenemos la curva de los radioisótopos. Colocamos una cantidad inicial y el radioisótopo se va descomponiendo, por eso es que la concentración al tiempo t es igual a la concentración inicial por E a la menos RT. Es decir, que el radioisótopo se va a ir descomponiendo a una velocidad R y T es el tiempo, ¿no? Igual que aquí veíamos que las microalgas o las bacterias crecen a una velocidad A multiplicada por el tiempo. Entonces, son funciones no lineales, pero que no las podemos ajustar aplicando métodos cuadrados, si no las linealizamos primero. Entonces, usualmente la linealización de funciones se usan eh, los logaritmos. Entonces, en el primer caso, cuando uno transforma a logaritmos ambas expresiones, el logaritmo del peso, que lo tenemos aquí. Entonces tenemos el logaritmo del peso es igual al logaritmo de un producto con elevado, uno de los componentes del producto elevado a una potencia. Entonces, la función que obteníamos es que el logaritmo del peso es igual a logaritmo de A, vamos a ponerlo, logaritmo de peso es igual a logaritmo de A más B por logaritmo de L. Y así obtenemos una función lineal. En el siguiente caso, porcentaje 1 sobre 1 más e a esta ecuación, que parece una función compleja, pero sin embargo la linealización es muy sencilla. Se toma el porcentaje, se divide 1 entre el porcentaje y se resta 1 y esto me da una línea recta, donde voy a graficar x, en este caso puede ser la talla, y el porcentaje. En el caso de las ecuaciones de crecimiento acelerado, tenemos que el logaritmo de nt es igual al logaritmo neperiano en este caso. ¿Por qué usamos el logaritmo neperiano? Porque e es la base de los logaritmos neperianos. Pero si en el caso de la derecha, nt igual a n0 por t a la r, esto me daría logaritmo decimal de nt
sería igual a logaritmo decimal de n0 más r por logaritmo decimal del tiempo. Vamos a echarlo para atrás. Ok, entonces los logaritmos vienen al auxilio porque me transforman los productos en sumas y las divisiones en restas. Así lo vemos aquí abajo, donde tengo la concentración del radioisótopo. Es igual, en un tiempo determinado será igual a la concentración inicial por E a la menos R por T, o sea que el logaritmo neperiano de la concentración del radioisótopo es igual al logaritmo neperiano de la concentración inicial menos R por T, y esto me da una línea recta. En esto consisten las linearizaciones. Yo quería buscar, bueno, si tuviéramos una función de este tipo, y igual a por raíz de x. Ahí tengo una función igualmente no lineal, pero yo sé que las raíces las puedo expresar como potencias. Entonces, esto sería igual a multiplicado por x elevado a la 1 medio. ¿Sí o no? ¿Es correcto eso? Las potencias se pueden expresar como, las raíces se pueden expresar como fracciones de potencia. Entonces, vuelvo a aplicar logaritmo y tengo que, aún en esta función, tengo que logaritmo, vamos a usar logaritmo neperiano, por si tiene menos letra. Logaritmo neperiano de y va a ser igual logaritmo neperiano de a más 1 medio y 0,5, ¿no? Multiplicado por logaritmo neperiano de x. Entonces, esto no tiene mayor ciencia, la linearización. Lo que tenemos es que acordarnos cómo se linearizan las funciones y saber que los logaritmos vienen a nuestra ayuda. Lo que tenemos que saber es que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos y el logaritmo de una división es el logaritmo, es una resta. ¿Hay dudas sobre esto? Compañeros, digan si tienen dudas, porque si no, simplemente seguimos con la clase de hoy. Entonces, profe, queda cuando es multiplicación, el logaritmo pasa a ser suma, división, resta, y cuando es raíz, pasa a exponente un medio, ¿no? Eh, bueno, cuando es raíz puede ser, ya. Cuando es raíz puede ser un medio, pero si fuera raíz, raíz cúbica o raíz quinta, raíz 5, entonces pon tú que sea raíz cúbica. Raíz 3, esto sería igual 1 sobre 3. Entonces me quedaría un tercio multiplicado por, y si fuera raíz quinta, sería Un quinto, no. un quinto. No tiene mayor ciencia. Lo importante es acordarse de cómo se lineariza. Yo traté de buscar en internet a ver si había un conjunto de ecuaciones que dijera cómo se linearizan, pero en internet dan otra cosa, que es cómo dado una función no lineal, uno puede conseguir un valor aproximado usando derivadas. Pero no es el caso, aquí yo no quiero usar derivadas, aquí lo que quiero es conseguir una función lineal, transformar una función no lineal, como la de la izquierda, en una función lineal como la de la derecha. Y vemos que los logaritmos son los que nos salvan esta situación. Entonces, de todas maneras, esto se los paso a sus WhatsApp. Vamos a guardarlo con un nombre que se va a llamar manera de linealizar funciones. Guardar como, lo guarda en la carpeta del curso.
Se llama linealización de funciones no lineales. Entonces, lo guardo del curso, si es que me deja. Ya lo cierro y se los paso. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, ya todos lo tienen. Entonces, bien, entonces tenemos los que se incorporaron, Adrián, Génesis, Leilin ya estaba, Joao, buenas tardes. Bueno, empezamos por repasar la linealización de funciones. Todos tienen en su WhatsApp el documento que acaban de ver en pantalla para que les sirva de compañía. En caso de dudas, pues lo pueden usar o lo pueden ampliar. Ojalá que lo puedan ampliar con otras funciones y cómo se linealizan, ¿no? Eh, Bien, la clase de hoy continúa con las regresiones. Hasta ahora habíamos efectuado la transformación lineal a ecuaciones no lineales y habíamos calculado las regresiones y habíamos obtenido pues la ecuación eh, de lo correspondiente, la ecuación no lineal correspondiente, porque la linealización lo que nos permite es obtener los coeficientes de una ecuación de un modelo usando el método de mínimos cuadrados, que requiere que la ecuación sea lineal. Una vez que obtenemos los coeficientes, seguimos trabajando con nuestra ecuación no lineal. Eso es el problema es cómo obtener los coeficientes, que es la clave del asunto. Uno puede proponer funciones, ecuaciones que describan un fenómeno biológico, pero el problema radica en cómo conseguir los parámetros para que ese modelo represente los valores que estamos obteniendo en el campo, ya sea el crecimiento de una población de camarones, eh, la, el consumo del alimento que colocamos en una laguna, cómo cambia el oxígeno en una laguna de cultivo de tilapia cuando la temperatura va aumentando. Eh, Estos son parámetros, fenómenos con los cuales ustedes van a tener que trabajar como biólogos porque el Ecuador es un país acuicultor. De hecho, es el mayor productor de camarones del planeta entero. Entonces es evidente que va a haber trabajo para ustedes en este campo y por lo tanto tienen que estar preparados
para abordar ese tipo de trabajos. Mi función es que sepan aplicar los modelos matemáticos a procesos. En este caso, pues, como dado un proceso no lineal, cómo estimar sus parámetros, ¿no? Ya vimos varios ejemplos, vamos a verlos de nuevo, pero rapidito, porque el tema de hoy es cómo comparar dos pendientes. Si nos da tiempo, vamos a también comparar dos interceptos. Hasta ahora, entonces vamos a dar inicio a compartir. Ok, entonces, ¿están viendo la imagen? Sí, profe. Sí, la estamos Okay. viendo. Entonces, el primer caso era un caso lineal de por sí, o sea, la comparación de la longitud del número con la talla. En este caso, pues yo les decía que había usado los datos de mi familia porque medí la talla de todo el mundo, de todos en casa, y la talla del fémur, la talla del húmero. Entonces, en este caso, lo que tenemos, lo que estamos observando es las tallas de mi familia. 1,31 es mi nieta, 1,82 es mi talla, 1,80 es mi nieto, uno de otros de los familiares, etcétera, ¿no? Entonces vemos como si los datos de entrada dan una línea recta. En este caso, pues no hace falta convertirlo, pues ya es una línea recta. Hay casos en donde deberíamos obtener una línea curva y sin embargo obtenemos una línea recta. Bueno, en ese caso, el modelo, pues, que se aplica es el modelo de la línea recta. Lo que puede ocurrir es que para los datos de la variable X, el eje el eje de abajo, no son suficientemente grandes como para que el modelo se manifieste como no lineal. Cuando uno está trabajando con pesos, pongamos pesos de camarones o pesos de tilapia o pesos de ostra, cuando los animales son muy pequeños, crecen de manera lineal. Cuando empiezan a engordar, a poner más peso en lugar de tallas, de tamaño, van a ver que el animal empieza a aumentar de peso y la curva empieza a desviarse. Entonces, hay casos donde tenemos modelos lineales como este que estamos viendo, donde no importa qué talla pongan, la relación morfométrica entre la estatura y cualquiera de los órganos de las estructuras del cuerpo, de los humanos o de los cangrejos o de una ostra, les va a dar una línea recta. Cuando son longitudes, cuando son pesos, ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿cómo se hace para estimar la línea recta? Pues decíamos que tenemos los valores X y Y, los valores observados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos con ellos? Los elevamos al cuadrado. Teníamos X al cuadrado, Y cuadrado y XY. Y eso lo sumábamos. Estas sumas las tenemos aquí y operamos con ellas. Primero el promedio, obteníamos la suma de la X dividida entre el número de puntos, me daba el promedio, la suma de la Y igual, luego operamos con los cuadrados. Me hacía falta la suma de cuadrados. ¿Cómo consigo la suma de cuadrados de la X? Pues es la suma de la X al cuadrado menos la suma de cuadrados de la X, que lo llamamos suma de X pequeño, es la suma de la X al cuadrado menos la suma de la X elevada al cuadrado. Esto no está bien, porque lo que se eleva al cuadrado es esto. Es la suma de la X elevada al cuadrado dividido entre n, igualmente la suma de la Y
eh, la suma de la cuadrada de la y es igual a la suma de la y cuadrado menos suma de la y al cuadrado dividido entre n, y finalmente la suma de la xy, que la llamamos xy pequeña, es la suma de la xy menos la suma de la x por la suma de la y sobre y. Entonces, con estos valores conseguimos rápidamente la pendiente, que es la suma de la xy pequeño sobre la suma de la x pequeño. Y el intercepto, pudiéramos tomar cualquiera dos puntos, pero en estadística solamente se toman el punto promedio. Entonces se toma el promedio de la x, el promedio de la y, se le resta la pendiente multiplicado por el promedio de la x y me da el intercepto. Estos son los valores que caracterizan la ecuación, que sería el número es igual a 0,23 multiplicado por la altura menos 5,921. Esto sería la ecuación que estábamos buscando, la relación del número en función de la altura para la familia Alió. Ok, entonces, otros dos elementos que se usan para expresar cuán bien se ajustan los puntos a la recta, aquí lo vemos que aquí vemos que los puntos están, algunos por encima, pegados a la recta, otros están por encima, otros están por debajo. Entonces, estas distancias entre los puntos y la recta es el error no explicado. Evidentemente, lo ideal que sería que todos los puntos estuvieran encima de la recta. Pero eso significa, ¿por qué no los tengo allí? Porque hay otro elemento, otra variable que no he metido en el modelo y que a lo mejor no sé cuál es, pero uno pudiera pensar que si yo pudiera meter el peso, entonces tendría la relación, el número en función de la altura y el peso. A lo mejor mejoraría la ecuación. Cuanto más parámetros meta, mejor ajuste voy a tener, pero más complicado se me va a poner el modelo. Profesor, Dime, Diego. ya, y si usted pone, por ejemplo, el valor de x, el que está ahí, del segundo punto, lo reemplaza en la ecuación, ahí sí sería el modelo, ¿cierto? Ya no te estoy entendiendo, Diego, disculpa. ¿Cuánto es el valor de x de ese? El valor aquí es 141 y Ya, 28. ya, pues si usted reemplaza el 1,41 en la ecuación, ahí da como quiera el resultado, o sea, predice el resultado, ¿cierto? Pero el que me predice el de la línea recta roja, no me predice Sí, el valor que estoy observando. sí, pero por ejemplo, por ejemplo, reemplaza el 148 en la ecuación de arriba. En la que Aquí. está. No, en la ecuación. En la ecuación de la recta. Arriba, suba. Aquí. No, Aquí. no, suba. Ahí es. Donde está 0,2303x. Ajá. Ya ¿Qué ahí. pasa? Quiere que si pongo un valor, no me funciona. Excel no funciona así. Para yo obtener el valor, yo puedo decir igual No, pero, 141 multiplicado por 0,2303 menos sí, 5,926. eso, pues, eso le digo. Y ahí me da 26,55. Y el valor era 28. Ya, pues mejora porque baja la rayita abajo. Bueno, el valor observado Ahí, es por este, ejemplo, ¿no? grafique el de allá, borra el del otro y le ponga el 26,55 por... Ese fue el que salió, ¿cierto? Este es 26. el valor esperado. Ya, donde lo graficó, si lo puede reemplazar ese 26, claro. Claro, ese es el valor explicado. El valor esperado y el valor observado es este, el 28. El modelo no me logra reproducir los valores observados con mucha fidelidad. No está mal, ¿no? 26,7,6, pero no es 28.
Eso significa que la longitud del número de las personas no solamente depende de la altura, depende de otras cosas que no he metido en el modelo. Pero la variabilidad es natural, Diego. Compañeros, todos, nosotros en biología lo que hacemos es ver cómo los ecosistemas funcionan y la variabilidad intrínseca a los procesos. Y tratamos de ver qué variables podemos incorporar a un modelo para explicar esos datos que estamos obteniendo. Piensen en casos, ¿no? Casos que puedan ser descritos con modelos matemáticos, porque justamente es la matemática la que nos permite hacer predicciones. Por eso, pero por ejemplo, si yo tuviera bastantes datos, póngale longitud total y longitud precaudal, y por ejemplo, y a lo mejor tengo perdido un valor de valor de precaudal, ¿puedo hacer predicciones o no? Lo puedo estimar, claro, en función del grupo de las variables, de las mediciones que Sí, sí estimas cuál es la longitud precaudal que se te perdió. por eso puedo hacer predicción pero por ejemplo, si supongo que si hay más datos, mejor, pues. Obviamente, pero muchas veces conseguir más datos es muy caro, Diego. Claro, lleva más esfuerzo y Entonces, todo. a veces es prohibitivo, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a jugar con el dinero que tiene y usarlo. Pero una pregunta, a veces, bueno, con lo que usted nos enseñó eso también, esa fórmula para el tamaño de la muestra mínimo que se debe tomar. Claro, claro. Esa fórmula te permite aproximarte al promedio. Si yo lo que quiero es estar a distancia de 0,03 del promedio, voy a tener que usar muchos puntos, pero si lo que quiero es estar a 10% del promedio, voy a tener que tomar menos mediciones. Y si fuera 0,2, el 20% del promedio, todavía menos mediciones. Pero esa decisión la tengo que tomar yo. Pero siempre he visto que ponen el 5%. Bueno, pero eso es para el porcentaje de error en las pruebas estadísticas. En este Sí, caso pues. estás estimando cuántos números tomar, cuántos datos tomar de una población para aproximarme a un porcentaje del promedio. Es distinto. ¿Y cuánto coge normalmente? 10% pudiera ser Por una ejemplo, aproximación. si una población infinita, es decir, que no pueda saber el número exacto. Ajá. Ahí se usa una fórmula distinta. Pero ahí tienen que Pero coger, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un valor de... ¿Cómo se llama ese valor? No me acuerdo cómo se llama. Es también así. cuando estimábamos el número de puntos a medir. Sí, pero por ejemplo, cuando usted es una población infinita, tiene que, por ejemplo, hay un margen de error o algo así, supongo. Sí, pero en Internet ellos dan unas fórmulas para estimar el n cuando la población es infinita. Pero no es muy distinta a la que yo les enseñé. Lo vamos a ver la próxima, lo vamos a ver mañana. Ahorita no puedo, no me quiero desviar porque no me va a dar tiempo a cubrir eso a las 7. Ya tenemos una hora dedicada a esto y tengo que explicarles cómo comparar pendientes. Entonces, mañana seguimos discutiendo este punto, pero con la fórmula de lo que estás preguntando, Diego. Entonces, decíamos que en la ecuación, cuando la ecuación es lineal, como en este caso, la longitud del número contra la longitud de la persona, no se hace ninguna transformación al modelo. Vamos al siguiente caso, que lo vemos aquí, cuando estamos hablando de pesos, vemos que la curva ya no me da recta, sino una curva, y ahí uso logaritmos, transformo en vez de trabajar con la y y la x, transformo con el logaritmo y y el logaritmo de x. Y eso lo tengo aquí. Entonces tengo x y y, trabajo con logaritmo de y y logaritmo de x. La x cuadrada es el cuadrado del logaritmo de la x igual al cuadrado del logaritmo de la y la x y es el producto de los logaritmos. O sea, voy a trabajar como vi que usé los mínimos cuadrados, pero partiendo de los logaritmos y no de la x y la y. Y ahí obtengo entonces la pendiente y el intercepto. Solo que
En el caso del intercepto, la ecuación linearizada me dice que es logaritmo del neperiano de A más B por X. Sí, logaritmo de Y, la ecuación está aquí. Logaritmo neperiano de Y igual a logaritmo neperiano de A más B por X. O sea, la ecuación lineal es esta. Pero el intercepto no es A, el intercepto es logaritmo neperiano de A. Por lo tanto, tengo que buscar el antilogaritmo. ¿Cuál es el antilogaritmo del logaritmo neperiano? Es e elevado al número. Entonces, e elevado a 1,074 es 2,926. Por lo tanto, la ecuación que estamos buscando en este caso, en el caso del peso, es igual el peso es igual a 2,926, la pendiente era 0,0179. Dos coma 96 multiplicado por la altura de la persona elevado a la 0,018. Ok, esa es la ecuación que yo estaba buscando y la conseguí linearizando la ecuación, trabajando con los datos transformados a logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos buscando? Los parámetros del modelo. El modelo es y igual a por x a la b y yo obtuve pues este modelo que tengo acá. El uso es muy raro, por cierto, ¿no? Yo esperaba otros parámetros distintos, ¿no? Lo que no les dije es cómo medimos el ajuste de los datos, de los puntos a la curva. Yo tengo que algunos puntos me coinciden con la curva, otros están por debajo, otros están por encima. Entonces, esto se llama el coeficiente de determinación. ¿Cómo lo determino? Me voy entonces a la morfometría y me dice que el coeficiente de determinación, R cuadrado, es igual a, me dice C21 por C19. Es C21. C21 es la pendiente multiplicado por C19, que es la suma de la x y pequeño, dividido entre C18, que es la suma de la y pequeña. Okay. Eso se llama coeficiente de determinación. Ahora, ¿qué determina? Determina el porcentaje de la varianza explicada por el modelo dividido entre la varianza total. ¿Cuál es la varianza total? La suma de la y pequeña. La suma de la y pequeña. Y la varianza explicada es la pendiente multiplicado por la suma de la y pequeña. Y el coeficiente de correlación, esto se llama coeficiente de determinación, que es igual al porcentaje de la varianza explicada por el modelo. Y el de abajo se llama coeficiente de correlación, que me mide la asociación entre dos variables, en este caso entre x y y. El hecho de que la correlación sea alta no necesariamente significa causalidad. Es decir, yo puedo estimar una relación matemática entre dos variables, pero
puede que esas variables no tengan nada que ver una con otra. Lo habíamos visto cuando veíamos variables, correlaciones espurias. ¿Qué se llama correlaciones espurias? Cuando la correlación es significativa, pero la variable no está relacionada una con la otra. Pongamos intensidad de la lluvia y consumo de helados en Manta. Uno esperaría que puede haber correlación entre el consumo de helados en una ciudad y la cantidad que está lloviendo. Cuando llueve tiende a ser menos temperatura y la gente estaría menos propensa a comer cosas frías y más bien a tomar cosas calientes. Entonces el consumo de helados debería bajar. Bueno, a lo mejor ahí tendríamos una explicación, pero cuando veíamos cantidad de cigüeñas que llegan a una ciudad y número de nacimientos en la ciudad, porque supuestamente se decía que la cigüeña traía a los niños. Obviamente puede que haya una correlación significativa, pero una correlación espuria, que tiene que ver las cigüeñas con los nacimientos en una ciudad. Entonces, coeficiente de correlación solamente mide asociación, pero puede ser cierta o puede que sea simplemente falso. Eso hay que determinarlo de otra manera. Bien, entonces seguimos con la talla-peso, ya vimos cómo se transformaba, cómo obteníamos los parámetros. Vamos ahora con... ¿Cómo estás, Javier? Veíamos acá déjame cerrar la puerta. Ya pusimos me lo facilitó. Está llegando mi gente, la gente que vive aquí en mi casa de los trabajos, y por eso tranqué la puerta para no molestar a la gente, que no vimos ruido nosotros. Entonces, aquí tenemos esta curva que es muy común en biología pesquera. Se usa cuando uno quiere estimar la cantidad de juveniles que hay explotándose en una población. Por ejemplo, uno puede ir a Playeta Mía y ver cómo varían las tallas de acuerdo con el número de animales de acuerdo con la talla, ¿no? Y uno en biología decimos que no debemos explotar las poblaciones a no ser que hayan madurado, que algunos se hayan reproducido. Entonces, si yo quiero medir cuántos juveniles están siendo explotados en cualquier puerto, en Jaramijó, en San Mateo, en La Piña o cualquier sitio, voy y tomo medidas de los peces y yo sé a qué talla maduran esos animales porque en el laboratorio los he llevado, los he abierto, como los peces no tienen dimorfismo sexual, yo no sé si son machos o son hembras, ni si están maduros. Para eso tengo que abrirlos con un bisturí o con una tijera y veo si tienen las gónadas maduras y sé si es espermatozoide o si son óvulos por el color de la gónada. También puedo poner al microscopio una muestra y veo qué material son, si son espermatozoides o son óvulos. Sea como sea, es común que yo obtenga una curva de este estilo y si yo coloco en la parte del eje X, pongamos que este animal madura a los 70 centímetros. Entonces yo veo qué porcentaje de maduros hay. Busco la curva roja y veo que tengo un 45% de animales que no están maduros, porque por encima de 70 están maduros, por debajo de 70 son juveniles, y tengo como 45% de animales juveniles. Eso significa que tengo una cantidad excesiva de juveniles. Pero si tenemos otra especie que madura a los 50, vemos que apenas tengo un 5% de juveniles, que es perfectamente aceptable, ¿no? Entonces, esta curva me facilita mucho
el manejo de un recurso, porque en base a la talla a la cual maduran, yo puedo establecer el hueco la luz que va a tener la NASA o la luz que va a tener la red para que escapen los juveniles y retenga a los adultos. También en base a esta curva, una curva sigmoide, yo puedo estimar cómo me funciona una red. Si yo tengo una red con una luz de malla de 5 centímetros, ¿qué peces voy a capturar? Y si yo decido que voy a ampliar la luz de malla a 6 centímetros, ¿cómo me va a cambiar ahora la longitud del pez que voy a capturar? Eso se presentó, este caso se presentó con los chinchorreros que operan en los esteros. ¿Los han visto los chinchorreros? Que tiran con un bote la red y luego un montón de gente en la tierra la va jalando y la red pues viene arrastrando por el fondo y al final pues la capturan, la llevan a la tierra y empiezan a seleccionar los individuos más grandes para la venta, los más pequeños los echan para hacer harina. ¿Lo han visto ustedes en los esteros? Sí, profesor. Alan Joao trabaja en eso, él sabe. Joao, ¿tú trabajas en eso? No sabía. Pregúntenle. Destruyendo. Destruyendo la fauna. Sí, pregunten. Con César, los dos. Bueno, entonces lo que se hizo con los chinchorreros fue estandarizar la luz de malla, de tal manera que no capturaran tantos juveniles y se estableció pues una talla para el tamaño de la luz. Lo mismo se aplicó en Crucita, que tenemos otro grupo de chinchorreros operando allí. Entonces, para eso se usan estas curvas, ¿no? Entonces, una pregunta. Dime. Para sacar, por ejemplo, ahí se puede sacar el L50, la talla media madurez, ¿cierto? Se estima. Se estima, pero ese se estima con una fórmula, ¿cierto? Con el intersecto y la... Bueno, tú tomas la frecuencia, en este caso estarías poniendo porcentaje de animales maduros en el eje de la Y. Y por ejemplo, si usted divide el intersecto dividido para la pendiente. Si tomo el intersecto dividido por la pendiente, me da el L50. ¿Cierto? Claro. Y, por ejemplo, y cuando quiere calcular, por ejemplo, el L95 o el L25 o algo así, diferente. Lo puedo leer de la ecuación o lo puedo calcular con una fórmula. No es difícil. Porque si tengo el L50, también puedo tener el L25 y el L75. Eso se llama los cuantiles, lo que está mencionando Diego, que se usa en biología pesquera, que ya la van a cursar el próximo semestre. Creo que ustedes están en quinto. ¿Está en quinto o en cuarto? No. Estamos en sexto, profe. Sexto. ¿Ya están viendo biología pesquera 1? Eso es en séptimo. Ah, ok. Biología pesquera 1 en séptimo y biología pesquera 2 en octavo. ¿Y acuicultura 1? También en sexto, en séptimo. No sé, creo que más adelante, creo que más en octavo. Yo sé que pues, si no es séptimo es octavo, pero van a ver acuicultura 1 y 2 y biología pesquera 1 y 2. Biología pesquera yo sí estoy viendo, profesor. De hecho, estamos viendo eso de la linealización. ¿En qué materia? Biología pesquera 1. Ah, ¿y la estás viendo ahorita? Sí, yo la adelanté, la estoy viendo y justo estamos viendo los modelos o sea, estamos linealizando lo que es talla y peso. Así mismo con el modelo de mínimos cuadrados. Ya. Claro, son técnicas rutinarias en biología pesquera, pero bueno, lo que hay que saber es cómo hacerlas, ¿no? Cómo ir al campo, tomar los datos, procesarlos, linealizarlo y obtener entonces la pendiente del intercepto. Entonces, de esta ecuación que ven abajo, que parece complicada, ya vemos que la podemos linearizar, como les expliqué antes, A por B por X por igual al logaritmo neperiano de 1 menos Y sobre 1, donde Y es la proporción. Y esto me da la línea recta que ustedes están viendo acá, a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se tiene A y B, el intercepto y la pendiente, se divide A entre B y se tiene el L50, que es la talla de madurez del 50%, en caso de que estemos trabajando con madurez. Pero podemos estar trabajando con selectividad de un arte de pesca. Y ahí necesitamos el L25 y el L75, no el L50.
Bien, ok. Entonces, continuando, el otro ejemplo que habíamos visto eran los radioisótopos. Vimos que el radioisótopo cae de esta manera. Él no va a llegar a cero nunca, pero sí cae a valores muy bajos, ¿no? Entonces, la ecuación aquí era Y igual a multiplicado por XP a la menos B multiplicado por el tiempo, y la linealización era logaritmo neperiano de Y era igual logaritmo neperiano de A menos B multiplicado por el tiempo. Ok, una vez los datos linealizados, lo que hacemos es usarlos en la ecuación, como vemos aquí. La X la dejamos tranquila y la Y la transformamos a... ¿era eso? Sí, la Y la transformamos y el tiempo lo dejamos tranquilo. Entonces, yo tengo que trabajo entonces con logaritmo neperiano de 10, que es 2,3, y así calculo todos los logaritmos neperianos, algunos son negativos, y la X simplemente la dejo quieta, el tiempo lo dejo quieto, y de esa manera tengo mi X cuadrado, Y cuadrado, XY, y opero como ya sabemos hacer con los modelos lineales. El último caso que habíamos visto era comparación de... ¡Ah, caramba! Ah, no, altura y antebrazo. Esto es otra cosa. No, el último caso que habíamos visto era radioisótopos. No vimos el caso donde la X crecía exponencialmente, pero ese es un ejercicio que habíamos hecho en clase anteriormente. Pero ustedes se imaginan que en vez de caer exponencialmente, crece exponencialmente, y en ese caso el modelo es con un más aquí, y ahí crece exponencialmente. No tiene mayor ciencia, ¿no? Entonces, vamos ahora a lo que les iba a dar en clase, que ya me quedan 40 minutos nada más, pero espero que este repaso les haya servido. Esto va a ser cotidiano para ustedes, este tipo de ejercicio. Usa regresiones, transformaciones, linealización, es simplemente el pan de cada día del biólogo pesquero o del acuicultor, en caso de que se dediquen a cualquiera de estas dos ramas. Si se dedica a la bioquímica, pues habrá técnicas mucho más complicadas, pero también la matemática de la biología no necesariamente es muy complicada, pero un caso que no habíamos visto era Y igual a entre ok, en este caso tenemos una ecuación donde uno es el inverso del otro, se parece mucho a la ecuación exponencial con caída, y aquí de nuevo los logaritmos nos vienen a ayudar, porque esto es igual a multiplicado por x a la menos 1. Ok, entonces, ¿cuál sería la ecuación aquí? ¿Cuál sería
¿Alguien se anima a decirme? Bueno, se aplican los logaritmos a ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces, a la izquierda nos va a quedar logaritmo neperiano de y, y a la derecha, Anthony, anímate. No se ve bien. Ok, aplico logaritmo a ambos lados, ¿no? Logaritmo neperiano de y igual logaritmo neperiano de la ecuación a la derecha. Pero esto es logaritmo de un producto. Entonces, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Logaritmo neperiano de a más logaritmo neperiano de x elevado a la menos 1. Pero aquí tengo logaritmo de una potencia. Entonces esto será igual logaritmo neperiano de a más menos 1 que sale de la potencia, pero tengo que poner un paréntesis, multiplicado por logaritmo neperiano de x. Está en menos aquí. ¿Ok? Entonces la ecuación linearizada, esta ecuación linearizada es logaritmo neperiano, lo quiero grande y no para que lo puedan ver. Logaritmo neperiano de y es igual logaritmo neperiano de a menos logaritmo neperiano de x. Ya, listo. Esa es la ecuación que nos interesa para linearizar este modelo que nos faltó. Eso no lo habíamos visto, pero no tiene ninguna complicación. No es más que una constante dividida entre x. Y usando logaritmos lo logramos linearizar y aplicar el método del mínimo cuadrado. Ok, listo. Ahora vamos a comparar pendientes e interceptos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo dos rectas. Oye, no me las grafiqué. Vamos a hacerlo. Vamos a pedirle a la máquina que nos grafique. Lo copio aquí. Entonces, para que se vea, voy a graficar las dos rectas, el antebrazo y el fémur. Entonces los tengo que poner juntos, pero la X tiene que ser común. Aquí copio el número. Como la X es la misma porque son mi familia, simplemente clase estadística. ¿Quién es? Sí, la hija de Nieve, creo. Ah, pero dile que en media hora yo la llamo. Que en media hora te llamo. Ok, entonces voy a pedirle a Excel que me grafique esta ecuación para que la puedan ver. Entonces tengo una X común y 2Y. Entonces le digo insertar, tengo gráfico de dispersión. Ok. Entonces, la X, tengo antebrazo húmero, la X es la altura. Vamos a ponerle identificar los títulos. Entonces aquí tengo longitud del húmero o fémur.
Y aquí tengo altura todo en centímetros. Ok, entonces tomo la serie azul y le voy a ajustar una línea recta, si es que algún día me la permite. Agregar línea de tendencia. Lineal, y le pido la ecuación. Ok, entonces esta es la ecuación de obviamente tiene que ser el húmero, porque es más pequeño, ¿no? Y el fémur le ajusto la ecuación, agregar línea de tendencia lineal y le pido la ecuación. Fémur. Ok, entonces entonces tengo dos ecuaciones, un montón de rayas, vamos a ver si puedo quitar algunas rayas sin línea, y estas también. Bien, entonces estamos viendo dos ecuaciones, y yo quiero dos ecuaciones lineales, y quiero saber si son distintas o no, o simplemente es una nube de puntos que se superponen y no hay diferencia entre ellas, ¿no? Esto les va a ocurrir muy a menudo. Cuando están comparando, pueden tener, pongamos, estamos en la sierra y estamos en la costa y tenemos unas especies de pájaros que queremos comparar la longitud y el peso en la costa y en la sierra. Puede que, digamos, en la sierra hay más alimento, porque hay menos competencia, ya que es una zona más fría, hay menos animales que se adaptan al frío, entonces hay más alimentos y los animales son más gorditos en la sierra. La misma especie de pajaritos, ¿no? Entonces, yo grafico longitud-peso, pero tengo que llevarlo a mínimos cuadrados. ¿Ah? Tienen que ser rectas, no funciona con ecuaciones no lineales. Entonces, yo grafico el peso y la longitud de mis pajaritos en la sierra, el peso y la longitud de mis pájaros en la costa, y los voy a comparar. Ahora, ¿cómo los comparo? Vamos a ver el procedimiento, que no es complicado. Vamos a que lo vean. Entonces, tengo por una parte la regresión 1, y ustedes saben que la regresión 1 tiene la X, la Y, la X cuadrada, la Y cuadrada, la XY, y la regresión 2 los mismos elementos. En base a la suma de cuadrados, la suma de la X pequeño, Y pequeño, etcétera, que los tengo aquí. Vamos a poner. Ok, ahí lo tenemos. Entonces tengo la pendiente de la primera recta, 0,153, la pendiente de la segunda, 0,203, el intercepto de la primera, 0,305, el intercepto de la segunda, menos 2,915. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿estas pendientes son diferentes? Vamos a cambiar el color aquí. Entonces, los coeficiente de determinación 0,94, 0,818, es decir, ahí la dispersión en el fémur es mayor. ¿Es eso razonable? Cuando uno toma, el fémur es mayor que el húmero, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando uno toma medidas más grandes de cualquier cosa, las medidas más grandes tienden a mostrar mayor dispersión.
Eso es normal. Entonces, el hecho que yo tenga un coeficiente de determinación más ajustado con el húmero con respecto al fémur es normal. El fémur es más grande, cuando tengo mayores medidas, también voy a tener mayor variabilidad. Eso les va a ocurrir a ustedes continuamente. Bien, entonces ahora vamos a la comparación de pendientes. ¿Qué necesitamos para comparar las pendientes? Bueno, necesitamos primero la suma de cuadrados totales. ¿Cuál es la suma de cuadrados totales? Siempre en toda regresión es la suma de la y pequeña. Entonces la pongo aquí, 257 y 522. La suma de cuadrados de la regresión. O sea, ¿cuánto explica la regresión? Eso es igual a la pendiente multiplicado por la suma de la y pequeño, 241. Este archivo se los paso a ustedes al terminar la clase, para que lo tengan. Y tengo entonces, la suma de cuadrados explicada por la regresión es 241 en el caso del húmero y 427 en el caso del fémur. Esto no me dice gran cosa, lo que yo necesito es que me diga es cuál es el residual, cuánto me queda por explicar. En el caso de la regresión 1 es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de la regresión, 15,43, y en el caso de la regresión 2, 95,16. En los grados de libertad del residual, n-2 son 12 personas, eran, ¿cuánto? Eran 13, menos 2 son 11, igualmente acá, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Yo voy a comparar los pendientes usando una prueba TD-Student. Toda prueba TD-Student tiene 3 componentes: el promedio 1, el promedio 2 y el error estándar. En este caso, un error estándar especial que se va a calcular. Entonces, ¿cuál es el promedio 1? Es la pendiente 1, que es 153, y la pendiente 2, 203. Y el error estándar es el que voy a calcular seguidamente. Entonces, la suma, hay un elemento que se llama suma de cuadrado media combinada. ¿Por qué es combinada? Porque voy a combinar la suma de cuadrados de la regresión 1 con la suma de cuadrados de la regresión 2. Los voy a sumar. Y las voy a dividir entre los grados de libertad de la regresión 1 y los grados de libertad de la regresión 2. Entonces, ¿qué voy a sumar aquí? Suma de cuadrados residual. Es decir, 1543, tengo D23 más I23, o sea, 1543 más 9516 dividido entre los grados de libertad de la 1 y la 2, 11 y 11, 22. Eso me da 5,027. Eso se llama la suma de cuadrados medio combinada. Y ahora, como es una suma de cuadrados, no es un error estándar, yo necesito transformarlo en error estándar. Los errores estándar siempre son la raíz de algo. Ese algo es una suma de cuadrados dividido entre otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Vamos a ver que es la raíz de la suma de cuadrados combinada. Para las dos voy a usar una suma, dividido entre la suma de cuadrados de la x y pequeña 1, más la suma de cuadrados combinada, dividido entre la suma de x y pequeña 2. Es decir, voy a calcular la raíz de 5,027 entre la suma de la x y pequeña, 10,344 y la otra 10,3... Ah, claro, las x son iguales, 10,344 y 10,344, porque como son los mismos datos de la x, porque es mi familia, lo que sí va a cambiar es la suma de la y y de la xy, ¿no? Entonces, divido 5,027 entre 10,044 y lo multiplico por 2 y eso me da 0,031. Ese es el error estándar que voy a usar. Entonces, ¿cómo calculo la TD-Student? Pues la pendiente 1 menos la pendiente 2, es decir, 0,153 menos 0,203, restado, dividido entre 0,031 y eso me da 1,61, 61,6. ¿Con qué lo comparo? Con el TD-Student de la tabla, que con 22 grados de libertad es 2,069. Como 1,616 es menos que 2,069, concluyo que acepto la hipótesis nula de que las pendientes son iguales, pues la TD-Student es menor que el valor crítico de la tabla.
Y ahí tengo ya la primera parte resuelta. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Bueno, pero me responde Diego, pero Sí, tengo sí, entiendo. estudiantes que no me han respondido. Anthony, bueno, Anthony está entrando. Javier, Sí, sí, sí se entiende, pero igual hay que repasar de nuevo los videos para tener mejor, un poco claro, mejor todo. Ahí ok, repasando sus videos y las clases, ahí ya ok. nos queda bien claro. Esto está en el libro, está tomado del SAR, porque yo para preparar los programas tomo el ejemplo del SAR para asegurarme que los valores que estoy obteniendo son los correctos. Y los datos son los de mi familia. Pues. Entonces, cuando dos rectas son similares, habíamos hecho la gráfica y hemos concluido que las rectas que parecen ser distintas no lo son. Lo que pasa es que fíjense que los puntos azules y los puntos rojos se superponen poco. Hay un punto aquí a la derecha abajo que se superpone con los azules. Hay otro punto aquí a la izquierda al final, que es mi nieta, que se superpone un poco, pero el resto de los puntos están por encima. Entonces, nos dio que las pendientes no son distintas, o sea, las pendientes son las mismas, pero puede que los interceptos sean distintos. Voy a probar. Pero Paco, si no me no. ¿Te lo puedes llevar? Ok, entonces, si nos hubiera dado pendientes distintas, ahí termina todo el proceso. Porque cuando tengo dos procesos biológicos o dos procesos cualquiera, cuyas pendientes difieren, hasta ahí llega la prueba estadística. Yo concluyo que los procesos son diferentes, porque sus pendientes son distintas. Pero en este caso, que nos dio que las pendientes son iguales, aunque las curvas aquí parecen ser distintas, realmente estadísticamente no lo son. Y por lo tanto, tenemos que suponer que húmero y fémur crecen a la misma talla, a la misma tasa, perdón. O sea, no es ni 0,152, ni 0,203, sino algo intermedio. Va a ser alrededor 1,8. 0,18, a lo mejor es la tasa de crecimiento común, tanto de húmeros como de fémur. Entonces, pero el intercepto sí va a diferir, es decir, el punto en el cual estas rectas cortan el eje de las Y va a ser distinto. Entonces, vamos a calcularlo usando de nuevo el ejemplo que tenemos en pie. Ahí, ¿qué necesitamos? Necesitamos unos parámetros que se llaman A, B y C. A ver, déjame ponerlo. Ok, tengo AC común, BC común y CC común y BC. ¿Qué es BC? BC es la pendiente común. Entonces, ¿cómo la calculo? Bueno, yo tenía la suma de la X pequeño, de la Y pequeño y de la XY. Esto lo llamaba A, B y C. Ahora, A será igual a la suma de las X pequeños de ambas regresiones. ¿Cómo lo hago? La sumo simplemente, tomo la XY pequeño, 10, claro que en este caso son iguales, ¿no? 10, 3, 4, 4, 10, 3, 3, 4, la sumo y me da 2688. A ver qué fue lo que dio, 2688 exactamente. La BC es la suma de las XY pequeñas de ambas regresiones y la CC es la suma de las Y pequeñas de ambas regresiones. O sea, sumo... Suma la Y pequeña 257 y 522 y 1581, 2102. Y los tengo acá. Ok, entonces, ahora, ¿cómo calculo la pendiente común? La pendiente era la suma de la XY dividida entre la X pequeña, o sea, 3683 entre 2688 y me da 0,178, que es lo que aproximadamente habíamos dicho que era 0,18, más o menos igual. Y el residual combinado será la pendiente multiplicado por la suma de la XY pequeño dividido entre la suma de Y.
Sí, el residual combinado, 123. Bueno, M36, que es la suma total, esto es igual a la suma de cuadrados total, que es la suma de la XY, menos la suma de cuadrados explicada por la regresión, que es la pendiente multiplicado por la suma de la XY pequeña combinada, dividido todo entre la suma no, dividido entre nada. ¿Te acuerdas de este chamo? Es una forma que se ve mejor. Entonces, la suma residual es la suma de cuadrados total menos... La última vez que fue para que estaba toda toda por todo. ¿Qué es chiquito? La suma de cuadrados explicada por la regresión, que es la pendiente multiplicado por la suma dividido entre la x pequeño combinada dividido entre la suma de la x pequeña combinada. Fue varias veces para apartamentos. Pero todo se está escuchando, vale. Pero San, aquí está en clase también. Me parece como si... Claro, se le va en un día, porque yo contar así como lo tienes tú ahorita. Ok, entonces tenemos que, ¿cuáles son los grados de libertad combinados? Pues el número de grados de libertad, número de puntos de la regresión 1, menos número de puntos de la regresión 2, más número de puntos de la regresión 2, menos 3, y el... Voy a hacerlo aquí con todo el respiratorio porque está consumiendo algo. No, es marihuana. Ok, entonces tenemos que la T de student será igual a el intervalo. Es una ecuación medio complicada porque es el intercepto 1 menos el intercepto 2 dividido entre un error estándar. Ojalá lo tuviera explicado. Ya. Ok, fíjense la T de student, aquí está explicada en la ecuación. Es T igual promedio de la Y1 menos Y2. O sea, tengo dos ecuaciones, Y1 y Y2, X1 y X2, ¿no? Entonces tengo promedio 1 menos promedio 2 menos la pendiente común, 0,178, multiplicado por la promedio 1 menos promedio 2 de la X. Y el error estándar, el cual voy a dividir esta diferencia de pendientes, de valores, dividido entre la suma de cuadrados común multiplicado por 1 entre número de puntos de la regresión 1, esto es el número de grados de libertad de la 1, grado de libertad de la 2, más promedio x1 menos promedio x2 al cuadrado sobre la suma de la x pequeña combinada. Entonces, esta ecuación nos da 4,820. Lo comparo con el T de student de la tabla, que es 2,069, y me da que es significativo. En otras palabras, nuestras regresiones difieren en intercepto, pero no en pendiente.
No se me asusten con las ecuaciones, porque fíjense que los datos con que los van a sustituir son promedios, números de grados de libertad, o sea, nada complicado, lo que cambia es el orden, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer estos análisis, uno tiene que pues, tener el cuidado de colocar las cosas donde van, y por eso este programa que ya está hecho, ustedes lo que hacen es sustituir los valores aquí. Fíjense que los he puesto aparte. Yo puedo tener, aquí tengo 13 valores, pero he podido tener 13.000. Yo sustituyo los 13.000 valores aquí donde dice altura, donde dice antebrazo, pongo la X, pongo la Y. Igualmente en la ecuación 2, pongo la X, pongo la Y, los 13.000 o 15.000 valores, y la máquina va a operar igualito. O sea que ya tienen un programa que les compara pendientes e interceptos. En este caso, 2 pendientes y 2 interceptos. Hay un programa para n pendientes y n interceptos. Pero ese no lo tengo hecho todavía. Pero por lo menos aquí van a tener que los ayuda a poder trabajar con 2 pendientes, que la mayoría de las veces van a tener 2 ecuaciones que comparar. Entonces, ¿dudas al respecto? Yo hubiera preferido... Entonces, yo tengo una pregunta. Dime, Diego. Entonces, este tipo de pruebas, o sea, si tenemos otro tipo de relación que no sea lineal, tenemos que utilizar el método mínimo cuadrado, linealizarlo para posteriormente poder aplicar estas pruebas, ¿cierto? Es correcto. Es correcto. Esa es la duda que tengo. Mañana vamos a ver ajustes no lineales usando Solver. El problema que tengo es que mi máquina no tiene Solver, no lo quiere captar. Entonces tengo un sobrino que es muy diestro en estas cosas de computación. Le voy a pedir que venga a ver si me logra cambiar el Office. O si no, voy a tener que ir a casa de uno de mis estudiantes para dar la clase de mañana y usarla como el computador de él. Porque si no logro cargar Solver, no va a funcionar lo que les quiero enseñar. Pero lo que dice Diego es razón. O sea, yo tengo ecuaciones no lineales, las quiero comparar, tengo que linealizarlas primero. Porque todo lo que estamos viendo acá funciona con el método de mínimos cuadrados y por supuesto, con ecuaciones lineales. Ahora, Diego, cuando uno tiene, pongamos que tienes dos modelos y los quieres comparar, o 2 ecuaciones las quieres comparar, y tienes los parámetros del modelo y tienes además el intervalo de confianza del 95%. Entonces, uno pudiera decir, bueno, la hipótesis nula es 2 parámetros no difieren entre sí si el intervalo de confianza del 95% se superpone entre ellos. Entonces yo puedo tener un parámetro que vale 2 y el intervalo de confianza es 0,5, es decir, va entre 2,5 y 1,5, y el otro vale 4 con un intervalo de confianza igual, 0,5. Entonces iría entre 4,5 y 3,5. Se superponen. Digamos, yo tengo parámetro 1, que tiene un valor de 2, y un intervalo de confianza del 95% de 0,5. Luego tengo el parámetro 2, que vale 4, y un intervalo de confianza de 0,5, o sea, más o menos 0,5. Entonces, ¿cuál es el intervalo? ¿Cuáles son los valores del 95%? Iría 1,5 a 2,5. Es lo que me está diciendo estas ecuaciones. Y aquí iría 3,5 a 4,5. ¿Se superponen? No. Entonces, sin usar mínimos cuadrados, sin usar lo que les acabo de enseñar, yo puedo considerar si 2 parámetros difieren significativamente entre sí o no, usando este sistema de la superposición del intervalo de confianza del 95%. Es menos elegante. Una pregunta, profesor. Válido. Dime, Diego. Entonces, los intervalos de confianza no solamente para la pendiente, para
O sea, para cuando comparamos promedios también se podría usar. Claro, para promedios, para interceptos, para pendientes. Y una pregunta, Cualquier cosa que tenga un promedio calculado, tú le y puedes una hacer pregunta más. darle confianza. Dime, Diego. Una pregunta, la prueba T normalmente es para dos grupos, es decir, en este caso tenemos dos pendientes. Dos pendientes, ¿cierto? Que estamos comparando. Y si tendríamos más de dos pendientes, entonces ya no sería prueba T. No, tienes que usar ANOVA. ANOVA. Claro. La prueba T no es más que una ANOVA para dos casos. Ajá, eso le decía. Ahí usaríamos ANOVA. Claro, yo puedo usar el mismo sistema. O sea, si yo fuera a comparar tres rectas, yo tendría que tener una prueba global primero para luego aplicar la prueba de Q, la prueba de Tukey-Kramer, comparando pendiente 1 con 2, pendiente 2 con 3, pendiente 3 con 4. Porque si me voy a lo bruto, si las comparo 1 con 2, 2 con 3 y 1 con 3, el alfa ya no se me mantiene. Pero eso lo vamos a ver mañana. Ya hoy faltan apenas 7 minutos. Yo sé que el SAR tiene unas pruebas para más de 3 pendientes, para más de 2, 3 o más, ¿no? Y ahí hace falta entonces una prueba global para poder mantener el alfa. Acuérdense, siempre podemos aplicar la corrección de Bonferroni, que es dividimos el alfa entre el número de comparaciones que vamos a hacer. Si tenemos tres rectas y las queremos comparar entre sí usando el método que acabamos de ver hoy, comparo la recta 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3. Estoy haciendo tres comparaciones. 0,0, el alfa no se me mantiene, 0,05 dividido entre 3 me da 0,016. Es decir, en este caso, para que las rectas sean significativamente diferentes, voy a tener que usar testudent no al 5%, sino testudent al 0,2%. Pues si tuviera una tabla que me diera el 0,16, pero no la tengo. La tabla que yo tengo, O sea que entre más grupos, cuanto más grupos, aumentan las comparaciones y el alfa se va reduciendo. La tabla de T por eso, es cierto. me da Pero, ¿y cuando hace una ANOVA? Cuando hago la ANOVA no, porque tengo una prueba global que si me da significativa, ya yo sé que las comparaciones son válidas. Voy a mantener el alfa, pero necesito la prueba global primero. Tengo que comparar todas las pendientes en conjunto y ver si hay heterogeneidad entre ellas, para concluir que al menos una pendiente es distinta del resto. Bueno, jóvenes, no quiero que fundan. Suficiente matemática por hoy. Entonces, mañana, bueno, esto se los paso ahorita. Profe, eso le iba a preguntar, ¿por dónde nos va a enviar esto? ¿Grupo? ¿No? ¿No te entiendo? ¿Por dónde lo voy a pasar? Por el WhatsApp. Sí, ok. Si les sirve, ¿no? También se lo puedo pasar por sus correos. Pero hasta ahora, lo que yo les paso por WhatsApp, parece que lo reciben ustedes. Por WhatsApp mejor, por WhatsApp. Por WhatsApp Sí, mejor. profe, está bien. Okay. Por WhatsApp. Bien, bueno, entonces nos vemos mañana. Ya faltan 5 minutos para las 8 y hay hambre. Bien, entonces, bueno, tenemos un ausentismo muy fuerte. De 26 tenemos 9 personas. El Anthony Barré, que antes lo tenía, ya ni siquiera lo tengo. El Anthony que nunca nos abandona. Pero bueno, y el Joao también se nos fue. Ah, no, Joao está aquí, disculpa. Sí, bro. Disculpa, Joao, yo sé que firme contigo. Bueno, jóvenes, hasta mañana entonces. Mañana, profesor. Biólogo, pase bien. Gracias. Hasta mañana, biólogo, pase bien.
Cuídese. Chao.